¿Sí? ¿Pero no está Patricio? Ok, está bien. Listos. Está abierto. Micrófonos. Bueno, buenas tardes para todos. Reciban un cordial, afectuoso saludo. Soy el coronel de la Reserva Activa, Edison Hernán González Pinzón, prefiero que me conozcan como tal. Y tomo mi nombre porque, gloria a Dios, no fue mi voluntad llamarme Hernán y llevar un González y llevar el apellido Pinzón, que llegaron en 1492 en la carabela, la Pinta, con Cristóbal Colón. Soy el vicepresidente administrativo del Instituto de Geopolítica y Estudios Estratégicos en el futuro Universidad Hispanista. Universidad Hispanista, el cual nace gracias a sus artífices, o llamémoslo así, precursores del renacer de la hispanidad, el doctor Marcelo Gullo, el doctor Alberto Gil Ibáñez, de igual manera el doctor Julio Enche, el profesor Patricio Lons, y alguien que en vida dio todo por la hispanidad, que en paz descanse, el doctor Pablo Victoria. Ellos, desde Argentina, desde Colombia, desde España, han inspirado desde hace ya casi 4 años esta labor de reunificación, yendo a los hechos concretos, a las acciones puntuales y específicas. Se suma a este gran esfuerzo el doctor Antonio Vereda del Abril, que desde Cartagena de Indias, en el mes de mayo y en el primer Congreso para la Reunificación de la Hispanidad, ha dicho: hay un manifiesto del renacimiento de la hispanidad. Manifiesto al que adherimos, manifiesto el que tomamos, sumado a las 20 medidas que nos propone el doctor Alberto Gil Ibáñez y que serán la hoja de ruta para lo que plantea el futuro cercano de la hispanidad, y es ir o recuperar la dignidad de ser hispanos, pero ante todo, nos lo han dicho a lo largo de la mañana nuestros exponentes, es recuperar la educación, recuperar la facilidad o la forma correcta y adecuada de influir en los cambios que en las generaciones futuras debemos adoptar. He querido escribir mi ponencia para estar dentro de los márgenes del tiempo establecido y pues voy a ello de inmediato. Para todos un cordial saludo, queridos connacionales españoles, amigos y hermanos hispanos, colegas asociados fundadores del Instituto de Geopolítica y Estudios Estratégicos en el futuro Universidad Hispanista. En este mes que queremos recordar la llegada de Cristóbal Colón a América, quiero invitarles a reflexionar profundamente sobre algunos aspectos esenciales de este acontecimiento crucial para la civilización occidental, mal dicha civilización occidental, nos lo han comentado, y que tienen repercusiones en nuestro presente en marcha. Mi propósito ahora es compartir con ustedes las conclusiones del primer Congreso Internacional para la Reunificación de la Hispanidad, celebrado en la ciudad de Cartagena de Indias, tras un análisis detenido de cada una de las ponencias allí presentadas, más de 40 ponentes durante 4 días, que nos permitieron abrir un espacio a lo que representa el valor de la hispanidad y las acciones que debemos tomar para poder avanzar en este gran propósito del renacimiento de la hispanidad. Estas conclusiones buscan más iluminar el pasado y hacer un llamado a construir juntos un futuro hispánico renovado. En otras palabras, como dice el doctor Antonio Vereda, pretendemos el renacer de la hispanidad. Y a eso venimos y cruzamos el Atlántico, 8.400 kilómetros, para acompañarles, agradeciendo de antemano al equipo organizador, al doctor Antonio, a Natalia, al doctor Antonio Vereda del Abril, al doctor Julio Enche. Vamos a proyectar algo que le llamamos el documental. Y ese documental, 4 días no caben
en 10 minutos, pero vamos a tratar de resumirlo. Por favor, le agradecemos proyectar el video documental del Congreso. Sí, pueden sentarse ya, sí. Cartagena de Indias, un crisol de historia y cultura hispánica, fue el escenario del primer Congreso Internacional de la Hispanidad, una iniciativa de la Corporación Instituto de Geopolítica y Estudios Estratégicos, cuyo objetivo es revitalizar la esencia de la hispanidad desde la academia, la cultura y la empresa. Del 14 al 19 de mayo de 2024, reunió a 200 hispanistas de 18 países para debatir, reflexionar y construir un futuro común. Durante 4 días intensos, 40 conferencistas de renombre compartieron sus conocimientos y propuestas en torno a la academia, la cultura y la empresa, en un espacio único para debatir, compartir y construir una visión unificada de la hispanidad. ¿Quién se lo puede disputar el dominio del mundo? Los que navegan en el transatlántico, los otros van en la cola de los transatlánticos. Y nosotros nada, nosotros remando en botes, siendo se entiende lo que sufrimos en la historia, no lo que hacemos en la historia. El primer día estuvo dedicado a analizar las amenazas geopolíticas que enfrenta la hispanidad en el mundo actual. Un poco expuestos en ese sentido. Entonces, pues bueno, hay varios ejemplos, hay varios actores, hay varios países que utilizan este tipo de técnicas y tenemos que ser conscientes. Y al igual pasa en la ciberhispanidad, en la hispanidad. La leyenda negra tiene su propia transformación digital. Existen blogs, existen publicaciones digitales, existen medios, existen actores, incluso financiados por actores que no son de Hispanoamérica, para la leyenda negra. O sea, tenemos que, lo bueno, que en el ciberespacio podemos identificar ese tipo de cuestiones, esos hilos de información, poder investigar y poderlo contrarrestar. Se discutieron los desafíos políticos, económicos, cibernéticos y culturales que afectan la cohesión del mundo hispano, como la erosión de los valores tradicionales y la manipulación mediática a través de la guerra de desinformación en entornos digitales. Las conclusiones fueron claras. La hispanidad enfrenta amenazas que buscan dividirnos y desacreditar nuestra historia. La respuesta debe ser una mayor unidad y la defensa de nuestros valores frente a ideologías que nos debilitan. Si nosotros recuperamos la fe fundante, el partido está ganado. El partido está ganado no por virtudes propias, sino porque Dios así lo va a querer. Porque Dios no puede querer el triunfo de la mentira. Dios no puede querer el triunfo de la injusticia. Dios no puede querer el triunfo del egoísmo. Y entonces nuestro partido está ganado no por méritos nuestros, sino por méritos de Dios, a condición de que nosotros vayamos con seguridad, con hidalguía, a patear ese penal. Muchísimas gracias. Hay dos posibilidades, ¿no? Hay un enemigo externo, es evidente que hay gente que no está interesada en que nos unamos. Eso hay que tenerlo claro. No está interesada en que nos unamos. Mucha gente, al menos los 4 modelos culturales principales que tienen derecho a existir: el ruso, el chino, el anglosajón y el árabe. El indio, India, parece que también les han dado permiso. El hispano debemos ser demasiado peligrosos. No tenemos permiso de las élites para existir. Pero también tenemos el enemigo interno, el más peligroso de todos, porque te da la puñalada por la espalda y no la esperas. En el segundo día, la importancia de las humanidades y su exaltación en la hispanidad fueron el centro del debate. Reconocidos conferencistas como Alberto Gil Ibáñez, Pablo Dávoli, Pablo Victoria, Mónica Nicolielo y Epifanio Barril subrayaron el rol crucial de la filosofía, la literatura y la historia en la formación de nuestra identidad. Se destacó que para entendernos y valorar nuestro legado, es necesario rescatar la esencia e identidad de la hispanidad, que se remonta a la neoscolástica española y sus raíces en la cristiandad medieval. Nuestra América es la América románica. Ha sido imperio fundacional y civilizador, con cosmovisión, ethos y modus vivendi respetuosos de la dignidad humana, de hombres que, con todos nuestros defectos, buscamos la libertad, la justicia y un sentido trascendente que, como bien dijo Marcelo Gullio, es la raza espiritual. Existen desafíos actuales para la nación hispánica. La baja autoestima colectiva, que trae como consecuencia una dificultad en la identificación de los verdaderos enemigos de la hispanidad. Por ello, es preciso combatir a la leyenda negra antiespañola. Hablamos de un pasado glorioso, pero no solo debemos hablar de un pasado glorioso, sino presente, futuro. Y no es que el más fuerte, el más inteligente prospera, sino el que está apto para el cambio.
La percepción negativa entre hispanos genera baja autoestima colectiva y confusión sobre quién es el verdadero enemigo. Hay un modelo social hispano. Uno puede remontarlo en el tiempo, pero por lo menos en la Edad Media ese modelo ya toma forma. Y luego toma forma en América. El contacto entre España y América da lugar a la formación de un modelo diferente. Ese modelo hispano es anterior a cualquier ideología actual que no se pueda estar dividiendo. Las 20 medidas propuestas para despertar 200 millones de sueños fueron presentadas como un camino concreto para liberarse del vasallaje psicológico, económico y cultural, estrechar los lazos y profundizar el empoderamiento hispano, destacando la importancia de una acción coordinada y valiente en defensa de la identidad hispánica. Desde hace 10 años estamos asistiendo a un revisionismo histórico. Ha llegado la indignación, pero esto no es suficiente. Hace falta pasar a la acción. Y con 20 medidas volveremos a recuperar el éxito hispano. Que tiemblen las fuerzas oscuras que dominan el mundo. El imperio hispánico contraataca. Muchas gracias. ¿Cuándo entenderemos en América que si seguimos favoreciendo las políticas de separación indigenistas promovidas desde afuera y con el silencio cómplice de nuestros políticos, terminaremos empobrecidos y desapareciendo de la historia con nuevas secesiones territoriales que solo favorecerán a los apetitos de los bancos y las mineras y petroleras extranjeras? El tercer día se centró en la reunificación social y empresarial. Porque lamentablemente, como no sabemos quiénes somos, porque no sabemos de dónde venimos, no podemos respetarnos. ¿Cómo vamos a respetarnos si no sabemos quiénes somos? Es imposible. Las propuestas se enfocaron en cómo la colaboración económica y la innovación pueden ser la base para un futuro próspero y unido. Se exploró cómo los lazos económicos y sociales pueden servir como puentes para la cohesión hispánica. Se presentaron casos de éxito y propuestas para fomentar alianzas empresariales y fortalecer las relaciones entre los países. Se enfatizó que la cooperación empresarial y la innovación son pilares para construir una hispanidad más próspera e independiente. Para ello, es fundamental crear redes de colaboración que impulsen el emprendimiento y la economía dentro del mundo hispano, reduciendo la dependencia de poderes externos. Importante porque nosotros nos enfrentamos a todo un aparataje de adoctrinamiento sistemático. La reunificación social requiere un enfoque integral que promueva la verdad a través de la educación, la cultura y el desarrollo económico conjunto. Hoy todo nos parece difícil, pero en realidad esta modernidad progresista es decadente y por su propia decadencia se autofagocita. Por lo tanto está destinada a desaparecer. Entonces cuando pasen todos los males que nos esperan, estará todavía nuestro mensaje como nuevo anclaje de la civilización para encontrar un cimiento sólido sobre el cual restaurar la civilización humana. No sabemos cómo Dios va a jugar su partida. Yo siempre digo, juega mejor que Messi y nos va a sorprender con gol de arco a arco en una maniobra que no estamos viendo. Pero creo que los próximos años nos esperan grandes desgracias y sobre eso vendrá el triunfo de Dios, que vendrá de alguna manera sorpresiva. Y posiblemente en ese triunfo se hable en español. Considero que estamos en un momento excepcional para el renacimiento de la hispanidad. La última jornada celebró el poder de las artes, las letras y la estrategia unificadora. Quiero decir que el mundo no fue mejor con el comunismo. El mundo no fue mejor con el comunismo ni con el Islam, tampoco, desde luego, ya lo hemos comprobado, con el imperialismo anglosajón. Pero el mundo sí fue mejor con la hispanidad. Eso está claro. La música, el cine y la pintura no solo enriquecen nuestra cultura, sino que también son herramientas poderosas para unirnos y proyectar nuestra identidad al mundo. Carlos Leáñez resaltó la importancia de nuestra lengua como un vehículo para generar un poder geopolítico. 6.500 lenguas son habladas por el 5% de la población del mundo. El español solo representa el 7,2% de la población del mundo. Es decir, el español solo es más que 6.500 lenguas de las que van quedando en el mundo. En el mundo se produce la riqueza. El 90% de la riqueza se produce en 12 lenguas y hay 7.000. Bueno, en español se produce buena parte de esa riqueza. Cesáreo Jarabo subrayó cómo la universidad, que antes era un referente de libertad, se ha convertido hoy en día en un instrumento de poder que oculta el conocimiento de pensadores críticos. La conferencia de clausura estuvo a cargo del doctor Antonio Vereda del Abril, quien propuso un renacer de la hispanidad
a partir de la ciencia, la tecnología y la cultura, inspirado por las raíces históricas compartidas. Volvemos otra vez a Isabel de Castilla, que nos marcó un camino y creó ese sueño. Hoy yo les propongo crear el sueño hispano como el futuro libre, innovador y próspero, sustentado en la ciencia, la tecnología y la cultura que brota de las raíces de nuestro pasado, y construir el espacio común hispano donde nosotros podamos hacer sociedades libres, justas, prósperas, cultas y alegres, con valores, lengua española, sentimientos hispanos y con igualdad entre hombres y mujeres. Esta es la propuesta a este Congreso. El evento culminó con la firma del acuerdo para la reunificación de la hispanidad, que tiene como propósito presentar sus ideas y establecer un acuerdo que permita estructurar acciones conjuntas en el futuro, con miras al renacimiento y reunificación de la hispanidad en los ámbitos de la cultura, la academia y la empresa. Un manifiesto que recoge todas las propuestas y sienta las bases para la creación de la Universidad Hispanista. Somos conscientes que en una gran comunidad unida, como la que se pretende promover a través de esta iniciativa, podría generar tensiones entre la unidad y la pluralidad. Para solucionar estas tensiones, proponemos acudir a la fórmula presentada por San Agustín de Hipona, quien nos deja este mensaje: en lo esencial, unidad; en la duda, libertad; y en todo, caridad. Una libertad entendida desde el amor cristiano. Dicho en otras palabras, comprendemos que somos verdaderamente libres, no solo cuando podemos hacer lo que nos gusta, sino cuando nos gusta hacer lo que es bueno. Este acuerdo es un llamado a la acción, una invitación a todas las personas comprometidas con la causa de la hispanidad y a nosotros mismos. En este noble esfuerzo, juntos, podemos construir un futuro más próspero y solidario para nuestra comunidad, donde la cultura hispánica, la educación y la empresa sean pilares fundamentales para un desarrollo conjunto. El acuerdo es más que un documento, es un compromiso de todos los que creemos en el renacer de una hispanidad unida y fuerte. Los participantes concluyeron que, a pesar de lo que digan nuestros pasaportes, compartimos una historia y una misión común. Debemos recuperar los valores hispánicos, mirar hacia el futuro con orgullo y construir un mundo hispano más unido y soberano. Creo que estamos iniciando realmente lo que nos proponía el emblema de este Congreso: renacimiento, reunificación y sueño hispano. Creo que después de estos días hemos creado un corpus intelectual potentísimo, quizá más de lo que nos estamos dando cuenta hoy. Y eso nos va a servir para muchas cosas. Una de ellas es aumentar nuestra autoestima y de los otros hispanos que aún no se han podido compartir estos días con nosotros. Gracias a todos los que hicieron posible este primer encuentro. Gracias a todos los que han creído en nosotros. Gracias a los que desde la morada del Padre Celestial nos seguirán guiando para cumplir los propósitos que ellos nos inspiraron. La hispanidad vive y se fortalece en cada uno de nosotros. Corporación Instituto de Geopolítica y Estudios Estratégicos. Muchos países, una sola nación, una misma madre patria. Muchísimas gracias a quienes hicieron el esfuerzo por acompañarnos, a quienes querían y no pudieron por situaciones y circunstancias personales y profesionales, pero que elevaron oraciones para que esto fuera todo un éxito. Es el primer congreso. Vendrá el segundo, será en Cádiz y seguirá existiendo un congreso anual hasta que logremos tener nuestra universidad hispanista con 6 sedes capitulares, rememorando esa España virreinal de la que nos han hablado ustedes en la mañana de hoy. Muchísimas gracias a quienes inspiraron esta idea. Con mucha humildad debemos decir que esto surgió no de unos colombianos, no de unos mexicanos, no señor, esto surgió de la hispanidad. Cada libro,
cada página, cada video, cada conferencia, cada jornada, cada programa de filosofía, de teología, de historia, del derecho de Indias, ha abierto los corazones y las mentes de más de 550 millones de hispanos que los están viendo en YouTube, que los están viendo en las diferentes redes y que han dicho, vamos a por ello, vamos a lograrlo. Y en ese sentido, para finalizar mi ponencia, simplemente quiero hablarles de esa contextualización que este documental, que obviamente pues lo hemos dado de manera muy rápida, de 3 conclusiones muy puntuales. Y es preciso recuperar nuestra historia. La historia es la raíz que da sentido al presente y a la visión de futuro. Pero más allá de una narración de eventos, la historia de la hispanidad debe ser vista con objetividad, sin el filtro de las ideologías que buscan trasladar al pasado unos valores identitarios postmodernos que se alejan de la verdad. La historia de España no debe ser utilizada como arma política. Hoy más que nunca necesitamos neutralizar ese uso de la historia como instrumento ideológico. La lucha por el pasado es también la lucha por el futuro, pero sobre todo es la lucha por el triunfo de la verdad histórica. Y en esa batalla debemos unirnos en torno a una historia que es de todos y para todos. La segunda conclusión de nuestro Congreso busca desenmascarar la leyenda negra. Los 40 ponentes que asistieron a Cartagena nos permitieron identificar adecuadamente los verdaderos enemigos de la hispanidad. Y en este caso, la leyenda negra antiespañola representa uno de los mayores y más destructivos engaños en la historia, logrando infiltrarse en lo más profundo de la nación hispánica y en la identidad de sus pueblos. Este relato distorsionado ha logrado dividirnos, erosionando la autoestima y la capacidad de discernir sobre nuestros propios logros y modificar nuestro presente con miras a un futuro más prometedor, haciéndonos vulnerables a los ataques tanto internos como externos. Este es el motivo por el cual no comparto la conocida afirmación de Ortega y Gasset cuando dice que España es el problema y Europa la solución. Hoy, al mirar nuestra historia y su legado, podemos afirmar sin titubear que España no es el problema, sino la respuesta a un modelo de civilización único, el baluarte de la civilización occidental y la esperanza para nuevas generaciones. El discurso de inferioridad que deriva de esta leyenda negra ha sido instrumentalizado por los enemigos de la hispanidad, haciendo cada vez más difícil identificarlos, incluso generando desde el interior de la misma comunidad hispanista, infiltrada, financiada por esos enemigos, discursos que promueven la desconfianza y la división y la polarización frente a las propuestas innovadoras en favor de la nación hispánica, tildándolos de caballos de Troya, muñecos de paja, por las cuales pretenden calificarnos peyorativamente con el mote de cipayos. Como hispanos debemos estar atentos, puesto que muchos de esos discursos provenientes de esa comunidad, que lamentablemente pues, pudiese de alguna manera contribuir a la hispanidad, en última termina rompiéndola por dentro, cargándose ese deseo y esa intención de unirnos en lo que nos es común, en lo que es prácticamente el esfuerzo por la cual estamos aquí el día de hoy reunidos. Para no ir tan lejos, recordemos la posición ideológica de la presidenta electa de México sobre la conquista de la Nueva España. No es una coincidencia que una exmilitante de la guerrilla marxista-leninista colombiana del M-19, según el presidente actual nuestro, y con apellido extranjero, al tiempo que desprecia a su majestad el rey Felipe VI por no disculparse por la conquista de México, invite con mucho entusiasmo al presidente de otras potencias a su posesión. Estas formas de pensamiento provenientes de ambos lados del espectro político tienen un único propósito: la destrucción de la civilización, llamémosle hispana, borrando de las mentes de nuestra hispanidad un pasado con todos los aciertos o desaciertos, pero que realmente en el final fue glorioso y hoy podemos dar evidencia y fe de ello, formando un caldo de cultivo para que exista y para quienes en la nación hispánica no seamos capaces de luchar por una existencia y quedemos a merced de quienes quieren dominarnos. La tercera conclusión es que América es España. Por ello es preciso que mientras la España peninsular como buena madre vuelva sus ojos a sus hijos y que en cada caso nosotros como hijos volvamos la mirada hacia esa madre patria.
El nacimiento de cada asociación hispanista, el nacimiento de cada organización que promueva los valores de la hispanidad, representa para España como un todo, como una mancomunidad, como nos lo ha enseñado el doctor Marcelo Gullo, el profesor Patricio Lons, el doctor Alberto Gil Ibáñez, es demostrar que la reunificación y el renacimiento de la hispanidad representa una opción que es válida, que es justa, que es lógica, que es necesaria. Para nosotros en América es la España realmente existente, utilizando las palabras del doctor Gustavo, el profesor Gustavo Bueno. No debemos olvidar que somos un solo cuerpo, gracias a que compartimos la herencia de una cultura mestiza que corre por nuestras venas, que nos ha marcado en la historia y en nuestro ADN, de tal suerte que no se nos puede arrebatar ni se nos puede expulsar de ella. Es por esta razón que como hermanos hispanos unidos en una sola carne tenemos la obligación moral de trabajar incansablemente para que la hispanidad renazca en favor de las nuevas generaciones y pasar del activismo al acto. Ya es hora de dar un paso adelante, pasar de la indignación y ponernos manos a la obra, tal como lo manifiesta el doctor Alberto Gil Ibáñez, en Cartagena de Indias, a través de la materialización de la propuesta encaminada a lograr una real independencia, autonomía y libertad, desde las diferentes áreas del saber sin la influencia de las ideologías promovidas por poderes extranjeros que buscan mantener la fragmentación, división y sometimiento de nuestra hispanidad. Este es el llamado que nos mueve en el Instituto de Geopolítica y Estudios Estratégicos, futura Universidad Hispanista, que es de todos y para todos. Y en ese llamado quiero ser muy enfático en recalcar de que esa iniciativa no es de colombianos, no es solo de argentinos, es de toda la hispanidad. En la actualidad, más de 200 hispanistas de 18 países diciendo vamos a hacer una universidad, y que seguro que habrán absolutamente todos aquellos que tengan esa disposición desde su experiencia y trayectoria profesional de lograrlo. Esa hispanidad unida que queremos cada uno de ustedes forme parte de esta misión que llamamos con profunda convicción misión retorno. Debemos poner en marcha la defensa y protección del legado de lengua, credo, cultura, historia y valores hispanos. Esta es la misión por la que trabajamos, esta es la misión por la que estamos aquí en Madrid hoy en día acompañándolos y diciéndoles no están solos, vamos avanzando y vamos a materializar en lo que corresponde al futuro de la hispanidad, que está en nuestras manos y que debemos estar en la orilla correcta. Nos corresponde a nosotros hacer ese esfuerzo de esa responsabilidad de unirnos, de reivindicar nuestra historia, de transformar nuestro presente y edificar un futuro que refleje el verdadero espíritu de la hispanidad. A todos los aquí presentes, hacemos un llamado a defender el legado. Los invito a unirse a nosotros en esta misión educativa, empresarial y cultural. Los invito a abrazar nuestro pasado y trabajar juntos por la unidad, la reconstrucción y el renacer de la hispanidad, como nos lo ha enseñado el doctor Antonio. Si el Imperio Español construyó más de 30 universidades, los invitamos a construir una sola con 6 sedes capitulares, a rescatar y recuperar nuestra dignidad, que empezará por esa recuperación de nuestra educación hispánica sin sesgos ideológicos. La universidad es la bomba atómica contra la leyenda negra, lo ha citado nuestro asociado fundador Julio Enche. Como lo ha dicho el doctor Antonio en su manifiesto, estamos listos para adoptar el renacimiento de la hispanidad, para su reunificación, tomando como medidas todas aquellas que en Cartagena han expuesto nuestros invitados. Muchísimas gracias. Fíjense que no está apagado. Bueno, con Patricio, con Alberto, con Fernando tuvimos la alegría, la suerte de estar en Cartagena de Indias junto con Antonio
El amigo Julio no pudo venir por razones particulares. También había otros amigos en Cartagena. Quiero llamar la atención de esto porque hasta ese momento nos habíamos reunido solo en la península. Cuando recibimos la invitación de nuestros amigos colombianos, parecía algo inédito, excéntrico. Nosotros nos habíamos reunido en Cartagena, en Santa Pola, en Madrid, en Oviedo, pero por primera vez nos íbamos a encontrar en América, en un lugar sumamente simbólico y que fue elegido por su simbolismo, es decir, en el lugar donde había sido derrotado el enemigo histórico de la hispanidad. Esto conviene siempre recalcarlo, porque ningún movimiento, ni cultural, ni político, puede hacerse si no tiene conciencia de quiénes son sus enemigos. No existe ninguna posibilidad que no haya un enemigo, porque si no viviríamos en un mundo de ángeles y no de hombres. Aunque no existiese la política, habría enemigos por envidia. Es decir, siempre hay enemigos. Y este lugar era un lugar simbólico, el lugar donde había sido derrotado no el imperialismo inglés, el imperialismo anglosajón, porque ahí estaba combatiendo contra la hispanidad el hermano de George Washington, el hermano de George Washington. Entonces, la invitación nos tomó por sorpresa y con agrado, en un lugar simbólico. Pero ¿qué otra cosa había que destacar de ese llamado que nos hacían nuestros hermanos para cruzar el océano alguno? En mi caso también crucé porque estaba primero en España, si no, no tenía que haber cruzado. Como los que llegaban del Perú no cruzaban tampoco. Nos movilizábamos dentro de las Indias. Fíjense, dice Congreso Internacional para la Reunificación de la Hispanidad. ¿Y cuál es la palabra clave ahí? ¿La palabra es hispanidad? No. ¿La palabra es congreso? No. ¿La palabra es internacional? No. La palabra es reunificación. ¿Por qué? Porque el objetivo teleológico del hispanismo es la reunificación. Si no existe ese objetivo teleológico que es la reunificación, todo lo que hemos hecho con Alberto, con Patricio, con Antonio, con nuestros amigos, todo es folclore, todo es una cosa lírica, una nostalgia. Si nosotros luchamos contra una leyenda negra que ha inventado un pasado mentiroso, sí, se lucha porque hay que luchar por la verdad, pero tiene un objetivo teleológico, es la reconstrucción de la unidad perdida. Si ese objetivo teleológico no existiese, lo que hacemos es un simple acto de nostalgia, de reivindicación de una verdad, pero sin que se transmita ni que construya nada político, si no tendría sentido. Es decir, nos felicitamos entre nosotros, estamos contentos porque alguien entendió algo más, pero no cambiamos la realidad. No, la palabra clave era reunificación, no integración, sino reunificación. ¿Por qué? Porque nosotros somos un todo que se fragmentó. Es un error, como dicen algunos españoles, la generación del 98 estaba en el error, creía que España había perdido algo, había perdido las Indias continentales del continente, la tierra firme, y después había perdido Cuba, Puerto Rico y Filipinas. No, España no había perdido nada. Era un todo que se partió, un todo que se partió. ¿Por qué? Porque todo era España, desde los Pirineos a Filipinas, y no digo del Río Grande o Río Bravo, sino de San Francisco a Ushuaia, o si ustedes prefieren desde Alaska o Vancouver hasta Ushuaia. Era un todo que se fragmentó. Esto es absolutamente distinto de decir que se perdió algo, absolutamente distinto. Simplemente nosotros no nos dimos cuenta de que ese todo se fragmentó. Ese todo era un gran transatlántico que navegaba el mar de la historia y hacía la historia. Cuando el transatlántico se hundió por errores propios, pero también porque fue torpedeado por nuestro enemigo estratégico, nuestro enemigo histórico, cada uno tomó un bote.
Un bote se llamó Nueva Granada, después Colombia, otro bote se llamó México, algunos botes más grandes, otros botes más chiquitos, algunos una canoa, con todo respeto, como El Salvador. Una canoa, no es ofensivo, pero... es lo mismo navegar el mar de la historia con un bote que con un transatlántico, no. Los que van en bote no hacen la historia, están detrás de los transatlánticos, siguen la historia que hacen otros y por lo tanto sufren la historia. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se determina el orden internacional dentro del cual viven los estados, uno no tiene nada que ver con ese orden. Ese orden se establece sin que uno ni siquiera opine sobre ese orden. Y por lo tanto, lo que se sientan a establecerlo es natural, no porque sean malvados, lo tienen que hacer a beneficio de ellos, los que están sentados en la mesa. Negociarán entre ellos, se repartirán como quieran ellos todo, pero porque son malvados, no, porque son los que están sentados en la mesa, no van a ser tan estúpidos de pensar, ¿qué necesitan los otros? No, los que están sentados en la mesa son los que navegan en transatlántico, ¿no? Primero el Imperio Británico, después los Estados Unidos, y la Unión Soviética, ahora será China, Rusia, los Estados Unidos, y mañana también será la India. Y nosotros seguimos navegando en botes, creyendo, se entiende que con los botes vamos a ir a alguna parte, con los botes y algunos peor, creyendo en España que pueden subirse al barco de otros. Gravísimo error que le pasó, eso se llama europeísmo, desde que el nefasto pensamiento de Ortega y Gasset se le ocurrió decir, con una carga de negatividad gigantesca, que España es el problema. ¿Cómo alguien puede decir que su propia nación es el problema? Porque para él la esencia de España estaba fallida, las raíces estaban fallidas desde un comienzo, como aquellos se entiende que dicen España se equivocó de Dios, está en Trento, bueno, se equivocó de todo, claro, no se equivocó en nada, por lo menos desde ese punto de vista. Entonces, ahí está la palabra clave, reunificación. Claro, la reunificación no es una cosa que se consiga de un día para otro, es una tarea de generaciones, pero por algo hay que comenzar, ¿no? Por algo hay que comenzar. Se comienza con la desmitificación de la mentira, se siguen con medidas prácticas como la que propone Alberto, y a otros se le ocurrirán otras cosas. Por eso es una cosa que está abierta, no puede ser exclusiva de un grupo, no. ¿Se entiende? Una tarea colectiva, ¿sí? Una tarea de un pueblo, de un mismo pueblo, que se dividió en distintos estados, un solo pueblo dividido en distintos estados. Entonces la tarea de un pueblo, cuanto más participen en esa tarea, cuando el movimiento sea multitudinario, cuando la conciencia de que somos un solo pueblo dividido en distintos estados, la política no tendrá otro camino que seguir ese sentimiento popular, de que somos lo mismo y que por lo tanto debemos reunificarnos, ¿no? Esa es nuestra tarea. Y yo saludo a nuestros amigos colombianos por habernos llevado, se entiende, a Cartagena de Indias y por haber puesto la palabra clave que nosotros, luchando mucho, con muchísimo esfuerzo, todos los amigos de Cartagena, de Santa Pores, no la habíamos puesto, porque esta es una tarea colectiva. A otros se le ocurrirá después agregar otra cosa. Bueno, ellos tuvieron la clarividencia, la intuición, ¿no?, de poner la palabra clave, reunificación. Nuestro objetivo teleológico es la reunificación. Si no es ese, señores, no vengo más a España. Gracias. Bueno, yo les voy a contar en realidad cómo fue mi amistad con Edilson. Durante estos años he tratado de plasmar una idea fuerza, que es que nuestros pueblos están desperdigados y de alguna manera tenemos que reunificarnos. Lo cual me ha llevado a tener grandes amigos y también grandes disgustos, y que alguno me retire el saludo por el chauvinismo local. Y un día me aparece, por supuesto siempre me aparecía gente con alguna idea estrambótica.
desde algunos que querían armar cuestiones políticas absolutamente muy por encima de mis posibilidades, a otros que quería hacer un Hollywood español, como si yo pudiera eso armarlo en mi casa. Y un día me aparece un señor de Colombia diciendo, mire, yo soy un coronel retirado que quiero hacer un congreso de... Cuando me dice, sí, me gusta la idea, pero otro loco más, dije. No le di ni 5 de corte. Unos meses después... Ah, sí, gracias. Vos traducilo. Entonces, me aparece unos meses, mire, yo en realidad le escribí hace unos meses. Entonces le digo, bueno, mire, voy a tener tiempo para hablar y lo mandé a fechas. Me vuelve a insistir tal día y dice, ¿se acuerda que usted me dijo que el día de hoy? Digo, uy, Dios, se acuerda. Y ahí lo llamo a Pablo Victoria. Digo, che, Pablo, hay un coronel del ejército que quiere hacer esto y aquello. Y me llama a cada personaje y Pablo me dice, hacele caso ya. Bueno, y ahí me pongo a hablar con Edilson y cuando me dice, voy a hacer un congreso de reunificación de la hispanidad y quiero hacerlo en Cartagena de Indias. Porque no me dijo, voy a hacerlo, estoy pensando, mi abuelita me sugirió, no, me dijo específicamente en Cartagena de Indias. Cuando me dijo Cartagena de Indias, a mí se me despertó todo un ánimo. ¿Por qué? Porque los que pertenecemos a la generación que vimos caer la guarnición Puerto Argentino en 1982 y que somos una generación derrotada en el plano de las armas, el recordar aquellas victorias de nuestro imperio, entre ellos obviamente la Cartagena de Indias de 1741, es como un bálsamo. Dijo, ¿realmente lo va a hacer ahí? Entonces le digo, ¿estás seguro que lo puedo hacer ahí? Sí, sí. Y luego me empieza a mostrar cosas muy ordenadas. Y me empieza a mandar informes, archivos. Yo necesito contactar a fulano, me encanta. Lo necesito a Marcelo, necesito a este. Me hace una lista. Bueno, le pasé todos los contactos. Y a Dios gracias, Marcelo, Alberto y todo lo demás fueron más inteligentes que yo. Y ninguno le dijo, otro loco más que me manda Patricio. No, le hicieron caso. Entonces a mí me cae el sayo de aquel dicho que dice... Consejos doy que para mí no tengo, porque yo siempre hablo de la reunificación, cuando alguien me habla de la reunificación no le hice caso, así que me alegro mucho de haberme equivocado y de que hayamos iniciado, de haberle hecho caso al coronel González Pinzón. Cuando me dice Pinzón, que era su segundo apellido, digo, bueno, mal navegante no debe ser, algún puerto nos va a llevar. Sería realmente una broma espantosa que llamándose Pinzón no sepa organizar esto. Y me acordé, hablando con Pablo Victoria, que el ejército colombiano tiene 40, 50 años de experiencia de combate, así que gente ordenada tenía que ser. Lo pongo en contacto con Patricio, el ejército chileno también ordenadito, entre los dos soldados se entendieron y esto empezó a caminar, porque Patricio realmente tiene un mérito enorme. Yo le debo personalmente a él muchas cosas. Me llevó a Chile, eso sí, me llevó en invierno para ver si aguantaba. No, en realidad lo hizo como un acto pedagógico. Pero cuando estuve en invierno en Chile, que me morí, yo les sugiero que vayan muy abrigados si van a Chile. Porque Soria es el Caribe al lado de Chile en invierno. Pero me di cuenta de la fuerza de España. Porque dije, un clima terrible, unos indios muy agresivos, que no es que eran agresivos con España porque España fuese blanco, eran agresivos con todo lo que venía de afuera. Ellos le dicen huinca a lo extranjero, que nosotros nosotros lo hemos traducido como cristiano, pero en realidad era todo lo que venía de los incas en realidad. Y por otra parte, una orografía muy complicada. Para encontrar 100 metros llanos en Chile hay que decir una cancha de fútbol, si no, no hay. Entonces, con todo eso, Valdivia y Almagro lograron llevar la civilización. Inés de Suárez tuvo un mérito muy importante, claro, sí, por supuesto, cortando la cabeza a 6 caciques, pero bueno, sabemos que el español es un poco drástico, y la mujer también, y de esa manera yo cuando vi lo que era Chile dije, señores, yo pensaba para mis adentros, somos más fuertes de lo que somos conscientes. Y me acordaba de un amigo, Gabriel Fosa, que es
también como Marcelo, un ítalo hispanista argentino, aunque Gabriel siempre aclara que él tiene abuela gallega. Me dice, mirá, cuando estés en España, esto me dijo antes de hace 2 años que vine a España por primera vez, te vas a dar cuenta que el español es más fuerte de lo que es consciente. El español es muy fuerte, lo vas a notar en palabras, hasta en la manera de ser amable, en las decisiones que tiene, en la calle, cuando le pidas una dirección, en todo, es más fuerte de lo que él es consciente de que es fuerte. El día que el español ponga toda esa fuerza para restaurar España, que tiemblen los enemigos de España. Bueno, me dice Gabriel, cuando llegué a España, realmente lo percibí. Hasta cuando uno le pide a alguien cómo llegar, la presteza y el empeño que ponen y no se sueltan de uno hasta que uno termina encajado en la dirección correcta, yo me doy cuenta que el español es más fuerte de lo que él es consciente. Así que, pero claro, yo creo que como todo ser fuerte, a veces le falta la empatía o el afecto de sus hijos. Así que en realidad es muy lógico que haya sido Colombia el que haya dado este primer paso. Porque además Colombia tiene otro mérito. Creemos, por lo menos en Hispanoamérica, que el colombiano es el que habla el mejor español de toda la Cumen española. Eso que los argentinos somos agrandados, pero la verdad, siempre hemos dicho la verdad, vamos a reconocer que cada vez que uno hablaba con un español te decía, no, acá conjugaste mal esto, conjugaste mal aquello. Con Pablo Victoria un día charlando dijo, no, acá te confundiste en el pluscuamperfecto, en esto, y me sacaba toda una clase de gramática en 5 minutos. Entonces me parece muy lógico porque el imperio se sostiene en la palabra, ¿cierto? Como dice la Biblia, in principio erat verbo, ¿no? En el principio era el verbo, en el principio la palabra. Y en nuestro idioma tiene una fuerza enorme, como dijo Leáñez cuando hablaba de las miles de lenguas. Cada palabra tiene una sema, tiene una profundidad y una fuerza en sí misma. El español tiene muchísima fuerza en sí misma. Es decir, sería muy difícil en la lengua araucana poder entender a Parménides, porque la frazada te queda corta. Con el español podemos entender profundamente a los griegos, podemos entender profundamente a Virgilio y a Petrarca, y por eso podemos producir aquel siglo de oro español que, como dijo Hipólito Taine, un pensador francés, lo dijo, no lo dijo en español, hay un momento superior en la civilización humana, la España del siglo XV al XVII. Esa España y ese siglo de oro, que como somos tan agrandados, nuestro siglo de oro son 200 años, no uno, pero que justo se trasladó a América y todavía vemos en todo el siglo XIX argentino todo un poemario que es reflejo del siglo de oro español, ¿no es cierto? Carrizo, que fue un hombre que hizo una recolección de los poemas incluso carolingios, ¿no? Que se remontan y se relacionan con Carlomagno y que los gauchos nuestros saben que corresponden a Carlomagno. Hay poemas como aquel que dice, cuando pase frente a la cruz, quítate tú el sombrero, que sobre esa tabla puso su espalda Jesucristo el Nazareno. Dígame si esa frase no la podía haber escrito Lope de Vega, Góngora, Quevedo. Entonces, ese siglo de oro que incluso lo vemos todavía en el folclore argentino del siglo XX, un folclore que añora esa España grande. Ustedes van a notar que el gaucho argentino, por ejemplo, todavía es austracista. Me acuerdo de haber visto los gauchos de la provincia de Salta, ¿cómo se llaman? Bretales para los caballos, donde se sostiene la rienda, con el águila imperial bicéfala. Y le pregunto a uno de ellos, a Pérez Torres, que es el presidente de los gauchos argentinos, ¿y esa águila bicéfala? Dice, pero me extraña, Patricio, es el escudo de nuestros reyes los austrias. Hace 3 siglos que los austrias no son reyes de América. Sin embargo, los gauchos argentinos en el siglo XXI se refieren a nuestros reyes los austrias. Y cuando vean el folclore argentino van a ver todavía cómo recuerdan aquella grandeza y cómo lamentan lo posterior, ¿cierto? Un famoso folclorista argentino, Jorge Cafruna, que vino mucho a España, creo que incluso su hija estuvo de novia aquí con un español, dice, por ejemplo,
yo soy dueño de todo, yo hago la mesa y la silla, pero no tengo ande sentarme, hablando en español arcaico. Y escuchando ese folclore que repite esas palabras del español arcaico, me acordaba cuando de chico, incluso en los cómics argentinos, se utilizaba el español arcaico porque algunos personajes eran indios. Y recuerdo yo de chico, jugando con otros chicos, toda una conversación en español arcaico. Obviamente uno ya se ha olvidado. Pero era tal la fuerza del español que todavía nosotros podíamos jugar utilizando español arcaico. Después decíamos a nuestros padres que hemos jugado a hablar en indio, hemos jugado a hablar en gaucho. No, repetimos una cantidad impresionante de palabras que hacen raíz en el siglo XV y XIV. Todo eso se mantuvo en América, todo eso hay que reunificarlo. Así que Dios quiera, primero, que bendiga la obra que inició el coronel González y su esposa, Andrea Malagón, que ha hecho un trabajo enorme. Andrea, sin Andrea lo dejan en cabo segundo, no llega con él, porque realmente el trabajo que hizo Andrea de organización es impresionante, y la preocupación para que todos tuviésemos lo necesario. Y Dios bendiga este proyecto para que haya un segundo congreso en Cádiz, un tercero congreso en otro país, que lo hagamos en Estados Unidos, en México, en Lima, en Buenos Aires y en Santiago. Así que creo que somos una civilización no solo destinada a perseverar, sino una civilización destinada a restaurar a la civilización. Muchísimas gracias a todos. Bueno, yo participo en el Congreso. Bueno, conozco al IGE a través de una persona que ya se ha citado aquí, que es Pablo Victoria. Cuando me llega la información de que existe un instituto geopolítico de estudios estratégicos, digo, esto cosa de la CIA, ¿no? Voy a ver si pregunto si estos son fiables. Y pregunto a Pablo Victoria, y me dice, no te preocupes, los militares colombianos son fiables. Y a partir de ahí me meto porque Pablo Victoria, un gran hombre que desde entonces nos guía desde el cielo, me dice que sigamos. Yo creo que con él ahí no podemos fallar. Y luego veo el proyecto del IGE, que realmente debería ser de un centro de inteligencia hispano, que no existe. Existen los 5 ojos, que no sé cómo ven, pero no existen los 21 ojos. Nos puede dar una pauta, ¿no? Pero está muy bien pensado, porque, fíjese usted, Instituto Geopolítico de Estudios Estratégicos, Congreso, Reunificación, Universidad Blas de Lezo. Esto no se le ocurre a cualquiera. Esto no se le ocurre a cualquiera. Yo lo que propongo al coronel es que el próximo congreso que se haga en América sea en Puerto Rico o en Malvinas. Porque ya que somos geopolíticos estratégicos, vamos a por ellos. No, yo creo que hay que hacerlo, quizás en la parte argentina, pero hacerlo, mirándoles. La otra cosa es que, bueno, aquí hay 2 personas más que no están en esta mesa que deberían estar. Uno es Antonio Vereda, que lo han visto ustedes, que hizo la conferencia de clausura. Entonces Inmaculada, que no sé dónde se ha ido. Pero Inmaculada también estuvo ahí, no sabíamos que iba a estar aquí. La otra cosa que quería comentar es que, hablando de reunificación, que es la clave, también renacimiento, creo que están unidos esos 2 conceptos, ¿no? Reunificación y renacimiento. Tenemos que ver qué pasa con nosotros, ¿no? A mí me gusta siempre, hay una serie de películas que creo que ha tenido una gran influencia en la historia y también en los jóvenes, que es La Guerra de las Galaxias, donde se habla incluso de la fuerza lo acompañe, ¿no? Tenemos al George Lucas hispano, que es López Linares. Yo voy a convencerle de que haga una serie de La Guerra de los Terráqueos, que es lo que nos queda, y entonces la próxima película sea El Imperio Hispano Contraataca. Vamos a por ellos. Bueno, le agradezco también la invitación, el poder estar acá, comentar, tratar de hacer un pequeño resumen en 3 tiempos, pasado, presente y futuro, de lo que ha sido el Congreso, las cosas que vienen. Hay un momento interesante el año 2022 que se produce en Lima,
en donde una de las personas que realiza la planificación de Perú y ámbito público, se llama Giovanni Peirano, al cual le mando un cariñoso abrazo, genera un espacio de la hispanidad dentro de lo que fue la historia de Perú. Y en ese espacio se invita a un grupo de argentinos, ¿cierto? Y en donde don Patricio me dice, Patricio, viene este proyecto, apúntate porque va a estar muy interesante. Realmente para nosotros los chilenos viajar a Perú es un agrado y es cerca en relación a otras partes del mundo, por ejemplo Madrid. Estamos a 2 horas y media, 3 horas más o menos, acá a 13. Entonces fui al Congreso y en ese Congreso me di cuenta que había una nota común, que era en el fondo la visión hispana. Y eso fue un detonante para mí, para entender también que en mi país justamente estaban sucediendo muchas cosas que hasta el día de hoy, digamos, son irrupciones rarísimas, en donde yo creo sinceramente que en Chile murió la democracia del mundo, ahí la mataron, pero no voy a caer en ese segmento, pero todas esas cosas me hicieron pensar qué es lo que estaba sucediendo. Y en ese pensar, en un confinamiento entre medio, ¿cierto?, empecé también a escuchar voces interesantes como la de Patricio Lons, como los programas de Nicole, por la organización de Nicole, y así muchas otras personas, y dije, aquí hay algo que está suelto, pero es muy interesante. Yo no tenía ninguna pretensión al respecto, y más de la mitad del año yo vivo en Bogotá, estoy casado con colombiana felizmente, la cual siempre me corrige ortografía, siempre. Y en eso me dice, don Patricio me dice, ¿sabes qué? Hay una persona que debes conocer, júntate con él. Le digo, ¿por qué? No, porque están armando algo, pero yo creo que ahí tú tenés que estar. Bueno, nos juntamos, nos reunimos con el IGE, con una persona que ya tampoco, bueno, hicimos recién un acto ahí de recuerdo. Bueno, el punto es que tuvimos una conversación muy interesante y todavía no estaba clarísimo, digamos, esta actividad del Congreso, pero sí lo que quedó claro en esa conversación era que la universidad, o sea, el conocimiento universal, se había perdido en el mundo. Primero porque en Chile, por ejemplo, la educación es un bien, no es un derecho, es un bien de consumo. Cambiado hace poquito por el neoliberalismo que predomina por sobre las tendencias políticas que hoy día gobiernan mi patria. Más allá de ello, yo dije, este tema de la universidad tiene que ser un tema conjunto de todas las personas que en el fondo tienen un pensamiento superior, que en el fondo pueden lograr que la política contingente va a seguir, eso siempre va a estar, porque es parte de las diferencias normales que el mundo tiene que tener, colores, matices, perspectivas, pero hay algo más trascendente que también hay que rescatar. Y ese rescate es lo que permitió, o la búsqueda y el ir a ese rescate permitió lograr y llevar a cabo este primer congreso. Como yo en particular miro desde el punto de vista de la ingeniería, ¿cierto?, una mirada también hacia el futuro, hicimos la propuesta de que esto no fuera tan solo un congreso, sino que fuera una idea que pudiera visitar distintos países, porque no es fácil viajar de un momento a otro o de un país a otro, y hay mucha gente que le gustaría también tener la experiencia. Y lo otro, que también cada país tiene algo que decir de la hispanidad. Colombia tiene algo que decir, Argentina, bueno, Estados Unidos, la parte de Florida, por ejemplo. Entonces, todos estos lugares tienen que volver a estar conectados en esta reunificación de las grandes ideas, del espíritu hispano.
porque ese espíritu hispano nos va a permitir zanjar cosas grandes. Voy a llevar un caso súper práctico. Por ejemplo, hoy día Chile y Argentina deberían estar conversando sus pasos, un paso, digamos, de carácter de apoyo al comercio con Argentina y potenciar puertos en Chile, pero para eso se requiere que los dos países trabajen en conjunto. Pero ¿cómo vamos a trabajar en conjunto si los mismos matices, las mismas ideologías políticas de cada país van a hacer que esto no ocurra jamás? Pero mientras tanto aparece el caso chino, al cual yo no estoy contra China, tampoco estoy contra Inglaterra. Quiero decir que ellos son hábiles en tener una mirada de largo plazo. Y eso no los hace malos, eso los hace inteligentes. El punto es que el resto, como no tiene una visión de largo plazo, esto le pasa por encima. Entonces la hispanidad y el espíritu hispano están llamados a tener una mirada muy alta, de lograr que las distintas personas que tienen sus matices se puedan encontrar, al menos en los temas de principios y valores, para ahí también bajar a los temas más prácticos. Entonces, yo creo que bajo una mirada de un espíritu hispano, las conversaciones entre Chile, Perú y sobre todo lo que es la mirada hacia el continente antártico, ¿ya? Debiera ser parte de este sueño hispano, debiera ser parte de esa, abrir los ojos y decir, bueno, hoy día tengo que actuar en principio de mi pensamiento. Entonces yo en particular no espero que la hispanidad llegue mañana. Yo trato de hacer cosas hoy día que vayan en beneficio de la hispanidad ahora. Así como llegamos acá, así como estamos ahora conversando con ustedes. Y el día de mañana vendrán otros acá también a contar su experiencia y a dar un aporte. Yo sé, por ejemplo, que en mi país esto está despertando con mucha fuerza y va a llegar un minuto en donde esas raíces hispanas también van a tener una acción más grande, ¿ah? Pero coincido también que el punto filosófico de nuestra hispanidad es, en el fondo, un rescate que hay que trabajar y por eso también estamos pensando en el próximo congreso. Este ya está fechado. Gracias a Dios, digamos, tuvimos la reunión, yo aterricé el sábado, el domingo aterricé. Y los organizadores de Cádiz vinieron a reunirse conmigo y ya tenemos en el fondo la seguridad de que el próximo congreso viene y viene con muchas sorpresas. Yo no las voy a adelantar porque en el fondo es parte de otro tema. Pero yo también esperaría que todos los que están acá, tanto presentes como a lo mejor online, también participen de esta actividad, porque va a estar muy bonita. Y lo que busca en el fondo también es mantener ese espíritu de reunificación, ¿ah? Y lograr en el fondo que nuestras acciones empiecen a materializarse, ¿ya? Voy a contar con esto cierro un último caso. Hoy día en Chile también la mirada de la educación está siendo bien cuestionada, pero hay gente que ha tomado acción y ha dicho, voy a hacer un colegio que sea en el fondo un colegio que primen los valores, los principios, porque el conocimiento se adquiere, pero lo otro hay que reforzarlo. Hoy día estamos en una sociedad que ha olvidado a Dios. Yo no voy a entrar si que tú crees o no crees, yo lo único que voy a decir es que al menos yo respondo por lo mío y creo que Dios siempre ha estado presente en los momentos más difíciles de mi vida y ahora lo siento más presente. Eso. Muchas gracias por escucharme. Para finalizar, es importante reconocer tantas personas que no se puede hacer en un evento de estos por tema de tiempo. Pero hay algo aquí clave del equipo organizador de Héroes de Cavite. En el 2022 hubo una llamada fundamental. Camino a Santiago de Compostela, a nuestro patrono de la Madre Patria. Y esa persona, quien tuve la oportunidad de llamar, se llama Ángel Benzal. Con todo
digamos con toda generosidad de hispano, me dio unos consejos. No nos conocemos personalmente con Ángel Mensal. Y gracias a esa generosidad de hispano, podríamos decir que Héroes de Cavite hoy en día cosecha lo que ha sembrado por más de 5 años de gestión, uniendo capacidades, uniendo mentes y uniendo esta hispanidad donde cabemos todos. Y me decía, mire, coronel González, avance tranquilo, haga su congreso. Y yo me inspiré en el Congreso de Hispanidad Cartagena, porque le dije, Ángel, me encantaría que en algún momento hiciéramos el Congreso Hispanidad Cartagena de Indias. Y me dijo, coronel, avance con tranquilidad, porque de verdad que necesitamos unirnos al otro lado del Atlántico. Y yo le dije, le prometo que con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Y los logros de cada congreso, de cada evento, de cada asociación, es que materialicemos y cumplamos como don Antonio nos ha sugerido, como el doctor Alberto nos ha sugerido. Lo que estamos asumiendo aquí es un compromiso. Y en el próximo y en el segundo, la segunda jornada para el renacimiento de la hispanidad, que seguro la hará don Antonio el próximo año, seguro vamos a estar dando fe de lo que nos comprometimos aquí en Madrid. Y eso lo tiene que hacer cada uno en su provincia, en su departamento, en su ciudad capital, en su ayuntamiento. Y ese renacer estará realmente, don Antonio y todos los asistentes, en el corazón de todos, porque ya tenemos la hoja de ruta. Hay algo que nos inspira aquí para esto, y es que yo soy profesional en ciencias militares, doctorando en ciencias políticas, y hay algo muy bonito el día de hoy. Están ingenieros, licenciados en ciencias políticas, arquitectos, están de igual manera abogados, y hay algo bien especial, y es que tenemos que devolvernos 532 años. La reina Isabel la Católica no tenía un equipo organizado. Llegaron clérigos, militares, intelectuales, y dijeron, hay algo más allá. 532 años después, nuevamente nos reunimos militares, clérigos, sacerdotes, expertos en todas las ciencias del saber para decir, hay algo más allá. Y ese más allá es el renacimiento para la reunificación de la hispanidad. Muchísimas gracias.